Milei llama escoria al pueblo colombiano, y Petro le da una lección brutal. El silencio cayó sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas como si alguien hubiera cortado el aire con un cuchillo. Los delegados, acostumbrados a la retórica diplomática y los discursos cuidadosamente elaborados, miraban atónitos al hombre de cabello revuelto que golpeaba el podio con puños cerrados. Javier Milei, presidente de Argentina, había abandonado cualquier pretensión de decoro diplomático. Los gobiernos socialistas son el cáncer que destruye nuestras economías. Su voz resonaba con fuerza, amplificada por un micrófono que parecía innecesario, dado el volumen natural de sus palabras. Y Colombia, lamentablemente, se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo un país rico en recursos naturales puede ser arruinado por la escoria izquierdista que lo gobierna. La palabra escoria provocó jadeos audibles entre los presentes. No era solo un insulto al gobierno colombiano, sino una afrenta directa a su pueblo. Los diplomáticos comenzaron a intercambiar miradas incómodas, mientras algunos delegados latinoamericanos se removían en sus asientos con evidente indignación. Petro y su banda de socialistas están destruyendo a Colombia como destruyeron Venezuela, continuó Milei, señalando con un dedo acusador hacia donde se encontraba la delegación colombiana. Y es el mismo manual: expropiar empresas, ahuyentar inversiones, multiplicar el gasto público y culpar al neoliberalismo por el inevitable colapso económico. A pocos metros de distancia, el presidente colombiano Gustavo Petro permanecía imperturbable, su rostro una máscara de calma. A diferencia de Milei, vestido con un traje negro arrugado que parecía demasiado grande para su cuerpo, Petro lucía un traje azul perfectamente ajustado y una corbata que reflejaba los colores de la bandera colombiana. El contraste visual entre ambos líderes no podía ser más marcado. Un ayudante se inclinó para susurrar algo al oído de Petro, probablemente sugiriendo una respuesta inmediata o incluso una retirada del recinto en señal de protesta. Pero el presidente colombiano negó suavemente con la cabeza, sus ojos nunca abandonando la figura gesticulante de Milei. «Miren a Colombia hoy». Milei alzó ambos brazos dramáticamente. Un país donde el narcotráfico florece mientras la libertad económica se marchita, donde se persigue a los empresarios mientras se dialoga con terroristas. Este es el resultado de elegir a la escoria socialista. La palabra ofensiva, repetida deliberadamente, provocó que varios diplomáticos colombianos se pusieran de pie, dispuestos a abandonar la sala. Pero se detuvieron cuando Petro levantó discretamente una mano, indicándoles que permanecieran en sus lugares. Al concluir su discurso, Milei recibió un aplauso escaso y evidentemente incómodo. Mientras bajaba del podio, lanzó una mirada desafiante hacia la delegación colombiana, como retándolos a responder. El moderador, visiblemente nervioso, anunció: «A continuación, tenemos el honor de escuchar al presidente de la República de Colombia, Su Excelencia Gustavo Petro Urrego». Un silencio expectante envolvió la sala, mientras Petro se levantaba con movimientos pausados. Caminó hacia el podio sin prisa, como si cada paso fuera una meditación. Los presentes, acostumbrados al fuego verbal de Milei, esperaban una respuesta igualmente incendiaria. Pero cuando Petro llegó al micrófono, no comenzó inmediatamente. Dejó que el silencio se extendiera por unos segundos más, mirando directamente a los ojos de los delegados presentes. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero clara, contrastando dramáticamente con los gritos previos de Milei. «Agradezco al presidente Milei por ilustrar perfectamente lo que está en juego en nuestro tiempo». Comenzó con un tono que sorprendió a todos por su falta de hostilidad. «No es una batalla entre izquierda y derecha, como él sugiere. Es una lucha mucho más fundamental, entre quienes ven a sus semejantes como escoria y quienes reconocemos la dignidad inherente en cada ser humano». La sala se quedó en completo silencio. No era la respuesta que esperaban. Cuando un líder llama escoria a un pueblo entero, no está haciendo política, está deshumanizando.
Y la historia nos ha enseñado, con dolorosa claridad, que la deshumanización es siempre el primer paso hacia la violencia. Petro hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. En la primera fila, Milei se removió incómodo en su asiento. Colombia conoce bien el costo de la violencia, continuó Petro. Durante décadas, nuestro pueblo ha sufrido un conflicto alimentado precisamente por esa incapacidad de reconocer la humanidad del otro. Hemos pagado con sangre el precio de la intolerancia. Por eso, cuando escucho palabras como las que acabamos de oír, no siento ira, siento preocupación, preocupación por Argentina, un país hermano que merece un debate de ideas, no un espectáculo de insultos. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Varios delegados comenzaron a aplaudir espontáneamente, no como un gesto político, sino como un reconocimiento genuino a la dignidad con la que Petro estaba respondiendo a la provocación. El pueblo colombiano no es escoria, presidente Milei, continuó cuando los aplausos se apagaron. Es un pueblo trabajador que ha sobrevivido a la violencia guerrillera, a la violencia paramilitar, a la violencia del narcotráfico y, sí, también a la violencia del Estado. Es un pueblo que, a pesar de todo, sigue creyendo en la democracia. Un pueblo que me eligió a mí, pero que antes eligió a líderes con visiones muy diferentes a la mía. Y eso es precisamente lo hermoso de la democracia. La posibilidad de alternar pacíficamente entre distintas visiones de país. Petro hizo otra pausa, tomando un sorbo de agua. La atmósfera en la sala había cambiado completamente. Los delegados que minutos antes se encontraban incómodos, ahora escuchaban con atención respetuosa. Quiero aprovechar este momento para invitar al presidente Milei a Colombia, anunció Petro, provocando murmullos sorprendidos. Le propongo que visite nuestras ciudades y nuestros campos, que converse con nuestros empresarios y con nuestros campesinos, que conozca a nuestra juventud, tanto la que está de acuerdo con mi gobierno como la que lo critica. Le garantizo que no encontrará escoria. Encontrará seres humanos con sueños, con miedos, con opiniones diversas, exactamente como en su propio país. A medida que Petro continuaba su discurso, las cámaras captaban las reacciones en la sala. La mayoría de los delegados escuchaban con expresiones de aprobación. Milei, por su parte, mantenía los brazos cruzados, su rostro una mezcla de sorpresa y desconcierto. Claramente no había anticipado este tipo de respuesta. La verdadera fortaleza de un líder no está en su capacidad para insultar o provocar, continuó Petro. Está en su voluntad de tender puentes, especialmente con quienes piensan diferente. Está en reconocer la humanidad del adversario político. Está en entender que, al final del día, todos queremos lo mejor para nuestros pueblos, aunque discrepemos profundamente sobre cómo lograrlo. Chat Controls, Sonnet 3.7. El discurso de Petro había dejado a la Asamblea General en un silencio contemplativo. Incluso los representantes de países que normalmente mantenían distancia ideológica con Colombia observaban ahora al presidente con un respeto renovado. Había transformado un momento de tensión diplomática en una lección sobre dignidad política. Las diferencias ideológicas son el motor de la democracia, continuó Petro, su voz ganando firmeza sin perder calidez. Sin ellas, caeríamos en el pensamiento único, en la uniformidad estéril, pero estas diferencias deben expresarse con respeto. Cuando reemplazamos argumentos con insultos, cuando llamamos escoria a quienes piensan distinto, estamos sembrando las semillas del odio, y el odio, como bien sabemos en Colombia, solo produce más odio. En las primeras filas, Milei se removía incómodo. Su expresión oscilaba entre el desafío y la sorpresa. Claramente no había anticipado esta respuesta mesurada y filosófica de un hombre al que había descrito como un radical izquierdista. Permítanme abordar directamente algunas acusaciones específicas. Petro cambió ligeramente el tono, entrando en un terreno más concreto. Se ha mencionado que Colombia está siendo destruida por políticas socialistas. La realidad, sin embargo,
es más compleja y menos ideológica. Nuestro gobierno ha mantenido la estabilidad macroeconómica. El peso colombiano se ha fortalecido frente al dólar en los últimos meses. La inflación, que es un problema global, muestra signos de estabilización. Petro hizo una breve pausa, consultando discretamente sus notas. La inversión extranjera directa aumentó un 18% en el último trimestre, comparado con el mismo periodo del año anterior. No son datos de un país en colapso, son indicadores de una economía que enfrenta desafíos, como todas, pero que mantiene sus fundamentos sólidos. Varios delegados asintieron, especialmente aquellos familiarizados con la situación económica regional. Los números que Petro mencionaba eran verificables, no simple retórica. Pero más allá de las cifras económicas, que por supuesto importan, está la cuestión central. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Petro elevó ligeramente la voz, no en señal de enojo sino de convicción. Colombia está intentando sanar heridas históricas. Estamos implementando el acuerdo de paz más ambicioso del mundo moderno. Estamos enfrentando el desafío del cambio climático mientras transformamos nuestra matriz energética. Estamos luchando por reducir una desigualdad que es moralmente inaceptable y económicamente ineficiente. Las cámaras captaban ahora las reacciones de diversas delegaciones. Los representantes europeos escuchaban con atención. Los latinoamericanos, independientemente de su orientación política, mostraban expresiones de reconocimiento. Sabían que, más allá de ideologías, Petro estaba tocando temas que afectaban a toda la región. Se nos acusa de dialogar con terroristas, continuó, haciendo comillas con los dedos. Pero la historia ha demostrado, no solo en Colombia sino en todo el mundo, que los conflictos armados no se resuelven únicamente con balas. Se resuelven con diálogo, con justicia, con verdad. Las guerras se ganan militarmente, la paz se construye políticamente. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Los representantes de países que habían mediado en el proceso de paz colombiano, como Noruega y Cuba, asintieron visiblemente. En cuanto al narcotráfico, Petro abordó otra de las acusaciones. Llevamos décadas en una guerra que ha costado innumerables vidas sin resolver el problema de fondo. Es hora de repensar un enfoque que ha fracasado. No por ideología, sino por resultados. La evidencia global muestra que la criminalización exclusiva no reduce el consumo ni la producción. Necesitamos un nuevo consenso internacional basado en la salud pública y el desarrollo rural. Petro hizo una pausa más prolongada, mirando directamente hacia donde se encontraba sentado Milei. Su mirada no era desafiante, sino calmada, casi compasiva. Presidente Milei, usted ha dicho que el socialismo es un cáncer. Permítame responderle no con otro insulto, sino con una reflexión. Las etiquetas, socialista, neoliberal, conservador, progresista, son simplificaciones de realidades complejas. La verdadera enfermedad que afecta a nuestras democracias no es una ideología específica, sino el dogmatismo, la certeza absoluta de poseer la verdad, la incapacidad para escuchar al otro. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los traductores parecían contener la respiración, transmitiendo las palabras de Petro con una precisión reverencial. Usted y yo representamos visiones diferentes de sociedad, es cierto. Usted cree en la mano invisible del mercado. Yo creo que esa mano a veces necesita guía para no dejar a nadie atrás. Usted confía en el individualismo como motor del progreso. Yo valoro la fuerza de la acción colectiva. Son diferencias legítimas que merecen debate. Pero llamar escoria a un pueblo entero no es debatir, es negar la posibilidad misma del diálogo democrático. Mientras Petro hablaba, las redes sociales estallaban. Fragmentos de su discurso se viralizaban en tiempo real. El hashtag no somos escoria se convertía en tendencia global. Miles de colombianos, independientemente de su posición política, compartían el mensaje con orgullo nacional, herido, pero dignidad intacta.
Colombia y Argentina son naciones hermanas, continuó Petro, su tono volviéndose más conciliador. Compartimos historia, cultura, desafíos. Hemos acogido a miles de argentinos que buscaron refugio durante la dictadura. Miles de colombianos han encontrado en Argentina un segundo hogar. Nuestros pueblos están unidos por lazos que trascienden a los gobiernos de turno. En ese momento, Petro hizo algo inesperado. Dejó el podio y caminó hacia la delegación argentina. Las cámaras siguieron su movimiento con asombro. Se detuvo frente a Milei y extendió su mano. Le reitero mi invitación a visitar Colombia, dijo, esta vez dirigiéndose directamente a él, no como adversario ideológico, sino como líder de un país hermano. Venga y compruebe por sí mismo que no somos escoria. Somos un pueblo con dignidad, con historia, con futuro. El momento era eléctrico. Los fotógrafos disparaban sus cámaras frenéticamente. Los delegados contuvieron el aliento. Milei miró la mano extendida, claramente descolocado por este gesto que rompía todos los protocolos diplomáticos. Por un instante que pareció eterno, Milei dudó. Su expresión revelaba un conflicto interno. Finalmente, en un gesto que sorprendió a propios y extraños, se puso de pie y estrechó la mano de Petro. No fue un apretón entusiasta ni cálido, pero fue un gesto de reconocimiento básico, un mínimo acto de civilidad recuperada. Los presentes aplaudieron espontáneamente, no tanto por simpatía hacia uno u otro líder, sino por el alivio de ver que la diplomacia, aunque herida, seguía viva. Petro regresó al podio mientras Milei volvía a sentarse, visiblemente incómodo, pero ya sin la hostilidad inicial. Este simple apretón de manos, dijo Petro, retomando su discurso, es más valioso que 1000 discursos incendiarios. Es un recordatorio de que, más allá de nuestras diferencias, seguimos siendo capaces de reconocernos como iguales. Algunos de los delegados de países más conservadores, que habían recibido con cierta simpatía las críticas de Milei al socialismo, ahora asentían ante las palabras de Petro. El presidente colombiano había conseguido algo notable, hacer que incluso sus adversarios ideológicos reconocieran la dignidad de su posición. Señoras y señores, Petro comenzó a cerrar su intervención. Vivimos tiempos de polarización extrema. La tecnología que prometía conectarnos nos ha dividido en burbujas ideológicas donde solo escuchamos lo que ya creemos. Los algoritmos amplifican nuestras diferencias y silencian nuestros puntos en común. En este contexto, es fácil caer en la tentación de la descalificación, del insulto, de la negación del otro. Las cámaras mostraban ahora a la delegación colombiana. Sus rostros reflejaban un orgullo tranquilo, una dignidad recuperada tras el insulto inicial. No había arrogancia en sus expresiones, sino la serenidad de quienes se sienten bien representados. Pero si queremos enfrentar los desafíos globales que no conocen de fronteras, el cambio climático, la desigualdad, las migraciones masivas, el crimen transnacional, necesitamos recuperar la capacidad de dialogar a través de nuestras diferencias. Necesitamos menos gritos y más escucha, menos dogmatismo y más pragmatismo, menos insultos y más argumentos. Petro hizo una última pausa, observando el rostro de cada uno de los líderes presentes. Colombia no espera que todos compartan nuestra visión del mundo. Solo pedimos respeto, el mismo respeto que ofrecemos a quienes piensan diferente. Porque al final, como dijo nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, lo único que pedimos es una segunda oportunidad sobre la tierra. El discurso de Petro concluyó con un estruendoso aplauso que se extendió por varios minutos. Incluso delegaciones que normalmente mantenían distancia con el mandatario colombiano se pusieron de pie, reconociendo no necesariamente su posición ideológica, sino la dignidad con la que había respondido a un ataque frontal. Mientras bajaba del podio, Petro fue recibido por la vicepresidenta y su equipo diplomático, quienes lo felicitaron discretamente. Las cámaras captaron algo inusual.
Varios delegados de distintos países se acercaban a la comitiva colombiana para expresar su apoyo. Entre ellos, sorprendentemente, se encontraban representantes de naciones que mantenían gobiernos de derecha. Milei, por su parte, permanecía sentado con expresión indescifrable. Su equipo lo rodeaba, aparentemente sugiriéndole estrategias para manejar la situación. El contraste era evidente. Mientras Petro se movía con naturalidad entre los asistentes, recibiendo felicitaciones, Milei parecía aislado, confinado a un pequeño círculo de colaboradores. Los periodistas presentes en la sala no perdían detalle. Los corresponsales internacionales transmitían en vivo para sus respectivos países, analizando lo que muchos ya describían como un momento histórico en las relaciones latinoamericanas. Estamos presenciando algo extraordinario, comentaba Ana Lucía Martínez, reconocida periodista mexicana, para su cadena televisiva. El presidente Petro ha convertido lo que pudo ser un incidente diplomático desastroso en una lección magistral sobre dignidad política. No respondió al insulto con otro insulto, sino con una invitación al diálogo. En las redes sociales, la repercusión era inmediata y abrumadora. El hashtag No Somos Escoria se había convertido en tendencia mundial, con millones de colombianos expresando su orgullo nacional. Pero lo más sorprendente era que muchos argentinos se sumaban a la etiqueta, distanciándose de las palabras de su propio presidente. Como argentino, me disculpo con el pueblo colombiano. Las palabras de Milei no nos representan. No somos escoria. Escribía un usuario de Buenos Aires, en un tuit que acumulaba miles de retweets. Fuera del recinto de la ONU, decenas de periodistas esperaban para captar las reacciones de ambos mandatarios. Petro fue el primero en salir, rodeado por su equipo de seguridad. Los reporteros se abalanzaron sobre él, extendiendo micrófonos y grabadoras. Presidente Petro, ¿considera que la respuesta de Milei fue satisfactoria? ¿Mantiene su invitación a Colombia después del insulto? Petro se detuvo brevemente, ajustándose las gafas antes de responder. Por supuesto que mantengo la invitación, respondió con calma. De hecho, ahora es más importante que nunca. El presidente Milei necesita conocer la Colombia real, no la caricatura ideológica que tiene en mente. Y el pueblo colombiano merece la oportunidad de demostrarle que somos mucho más que una etiqueta política. Otro periodista se abrió paso entre la multitud. ¿Qué opina de que Milei lo haya llamado terrorista en el pasado? ¿No le parece una provocación deliberada? Petro sonrió levemente antes de contestar. Las palabras dicen más de quien las pronuncia que de a quien van dirigidas. Mi historia es conocida. Fui guerrillero, sí, pero también firmé un acuerdo de paz, entregué las armas y he dedicado las últimas décadas a la lucha democrática. Hoy soy presidente porque el pueblo colombiano así lo decidió en las urnas. Esa es mi respuesta a cualquier etiqueta. Mientras Petro continuaba su improvisada rueda de prensa, Milei salía por una puerta lateral, evidentemente buscando evitar a los medios. Sin embargo, algunos periodistas lograron interceptarlo. Presidente Milei, ¿se arrepiente de haber llamado escoria al pueblo colombiano? ¿Aceptará la invitación de Petro para visitar Colombia? El mandatario argentino, visiblemente incómodo, se detuvo brevemente. Mis palabras se malinterpretaron, respondió con evidente tensión. Me refería al gobierno colombiano, no a su pueblo. En cuanto a la invitación, la evaluaré con mi equipo de política exterior. Sin esperar más preguntas, Milei se apresuró hacia su vehículo, flanqueado por guardaespaldas que mantenían a raya a los insistentes reporteros. Mientras tanto, en las cancillerías de toda América Latina, diplomáticos y analistas intentaban entender las implicaciones de lo ocurrido. ¿Era este intercambio el inicio de una nueva era en las relaciones entre Colombia y Argentina? ¿O simplemente otro episodio en la creciente polarización regional? En Bogotá, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a una reunión de emergencia.
Aunque el discurso de Petro había sido ampliamente aplaudido, era necesario evaluar las consecuencias diplomáticas y preparar una estrategia para los días siguientes. El presidente manejó magistralmente la situación, comentaba la canciller colombiana a su equipo. Pero debemos estar preparados. Conociendo a Milei, es probable que intente reescribir lo sucedido, presentándose como víctima de una campaña de la izquierda internacional. En Buenos Aires, la situación era aún más tensa. El gabinete de Milei se había reunido de emergencia en la Casa Rosada. Las filtraciones a la prensa sugerían un acalorado debate interno sobre cómo proceder. Algunos asesores presionaban para que el presidente se disculpara formalmente, argumentando que el incidente dañaba gravemente la imagen internacional de Argentina. Otros, más cercanos ideológicamente a Milei, insistían en mantener la línea dura, sugiriendo incluso intensificar las críticas a Colombia. Mientras las deliberaciones políticas continuaban a puerta cerrada, en las calles de ambos países la ciudadanía reaccionaba. En Bogotá, cientos de personas se congregaron espontáneamente frente a la embajada argentina, no para protestar, sino para realizar un acto simbólico de desagravio. Traemos café colombiano y flores para nuestros hermanos argentinos, explicaba una de las organizadoras a los medios locales. Queremos demostrar que las palabras de un presidente no pueden romper los lazos históricos entre nuestros pueblos. En Buenos Aires, un grupo de ciudadanos, más pequeño pero igualmente significativo, se reunió frente a la embajada colombiana con carteles que decían Argentina y Colombia, pueblos hermanos, y las palabras de Milei no nos representan. Estas manifestaciones, aunque modestas en número, reflejaban un sentimiento compartido por muchos, que los lazos entre los pueblos latinoamericanos trascienden las disputas ideológicas de sus gobiernos temporales. En las redacciones de los principales medios internacionales, los editores se apresuraban a publicar análisis del incidente. The New York Times tituló, «Con dignidad y firmeza, Petro responde a insulto de Milei y redefine el debate latinoamericano». Le Monde optó por «La lección de diplomacia de Petro ante la provocación argentina». Incluso medios tradicionalmente críticos con Petro reconocían la efectividad de su respuesta. El Washington Post publicó un editorial particularmente incisivo. El contraste no podría ser más claro. Mientras Milei actúa como un provocador de redes sociales, Petro se comporta como un estadista. La pregunta es cuál de estos modelos prevalecerá en una América Latina cada vez más polarizada. En Colombia, el impacto político interno fue inmediato. Políticos de oposición que habitualmente criticaban duramente a Petro, emitieron comunicados respaldando su defensa de la dignidad nacional. El expresidente Iván Duque, conocido por sus diferencias ideológicas con Petro, tuiteó, «En defensa del honor nacional, todos los colombianos estamos unidos». Respaldo la dignidad con que el presidente Petro Gustavo ha respondido a un insulto inaceptable. Esta unidad nacional, aunque probablemente temporal, representaba un fenómeno inusual en un país profundamente polarizado. Por un breve momento, colombianos de todas las tendencias políticas se unían en torno a una causa común, la defensa de su dignidad colectiva. En Argentina, el panorama era más complejo. Mientras los seguidores acérrimos de Milei defendían sus palabras en redes sociales, importantes sectores de la sociedad, incluidos empresarios con intereses en Colombia, expresaban preocupación por las posibles consecuencias económicas y diplomáticas del incidente. Esto es un desastre para nuestros intereses comerciales en la región, declaró bajo condición de anonimato el director de una importante empresa argentina con inversiones en Colombia. La diplomacia existe precisamente para evitar este tipo de situaciones. Uno puede tener diferencias ideológicas sin insultar a todo un país. La Bolsa de Buenos Aires registró una ligera caída, reflejando la inquietud del mercado ante posibles repercusiones económicas. Colombia representaba un socio comercial significativo para Argentina,
con intercambios que superaban los 1.500 millones de dólares anuales. Mientras tanto, en la sede de la ONU, el secretario general convocaba a sus asesores para analizar lo sucedido. Aunque públicamente mantendría la neutralidad institucional, en privado expresaba preocupación por el tono que estaba adquiriendo el debate internacional. Transcurrieron 48 horas desde el incidente en la ONU, y lo que comenzó como un choque diplomático se había transformado en un fenómeno cultural y político que reverberaba mucho más allá de Colombia y Argentina. En las principales capitales latinoamericanas, el enfrentamiento entre Petro y Milei se analizaba como un símbolo de la disyuntiva que enfrentaba la región. Confrontación polarizada o diálogo respetuoso entre diferentes visiones. En Bogotá, el presidente Petro había convocado a un inusual Consejo de Ministros ampliado, al que invitó no solo a su gabinete, sino también a representantes de la oposición, empresarios, académicos y líderes sociales. La reunión, transmitida en vivo por los canales oficiales, sorprendió a muchos por su tono conciliador. Lo que ocurrió en Nueva York nos brinda una oportunidad, explicó Petro a los asistentes. No para profundizar divisiones, sino para recordar que, más allá de nuestras diferencias ideológicas, todos compartimos una identidad fundamental como colombianos. El mandatario, conocido por su retórica a veces combativa, mostraba ahora un rostro diferente. Sin abandonar sus convicciones, extendía puentes hacia sectores que habitualmente lo criticaban. Propongo que este momento sea un punto de inflexión, que el insulto que recibimos como nación nos sirva para reflexionar sobre cómo nosotros mismos nos tratamos. ¿Cuántas veces llamamos escoria a nuestros compatriotas por pensar diferente? ¿Cuántas veces deshumanizamos al adversario político? María Fernanda Cabal, senadora de derecha y una de las críticas más acérrimas de Petro, pidió la palabra. Los asistentes contuvieron la respiración, anticipando un enfrentamiento. Presidente, usted sabe que tenemos diferencias irreconciliables en muchos temas, comenzó Cabal con su característico tono directo. Pero hoy debo reconocer que su respuesta a Milei fue la de un jefe de Estado. Defendió la dignidad de todos los colombianos, incluidos quienes no votamos por usted. El momento, captado por las cámaras, se volvió instantáneamente viral. Era una imagen poderosa. Dos figuras antagónicas de la política colombiana encontrando un espacio mínimo de acuerdo, precisamente en la defensa de la dignidad nacional. Mientras tanto, en Buenos Aires, Milei enfrentaba una situación cada vez más complicada. Lo que inicialmente presentó como un malentendido se había convertido en una crisis diplomática y política. El Senado argentino, donde el presidente no contaba con mayoría, aprobó una declaración lamentando sus palabras y reafirmando los lazos históricos de hermandad con el pueblo colombiano. Más preocupante aún para Milei, importantes sectores empresariales expresaban su inquietud. La Cámara de Comercio Argentino-Colombiana emitió un comunicado advirtiendo sobre los graves riesgos para las relaciones económicas bilaterales y urgiendo al gobierno a reconstruir los puentes diplomáticos. En su despacho de la Casa Rosada, Milei discutía acaloradamente con sus asesores más cercanos. Las filtraciones a la prensa sugerían profundas divisiones en su equipo. No puedo disculparme, sería mostrar debilidad, insistía Milei, según fuentes cercanas citadas por el diario Clarín. Señor presidente, esto ya no es una cuestión ideológica, sino de interés nacional, replicaba su ministro de Economía. Colombia es nuestro cuarto socio comercial en la región. Esta crisis podría costar miles de empleos argentinos. Finalmente, presionado por realidades económicas y diplomáticas, Milei aceptó hacer un gesto, aunque sin llegar a una disculpa formal. En una breve declaración televisada, el presidente argentino aclaró: mis críticas iban dirigidas a ciertas políticas del gobierno colombiano, no a su pueblo, por el que siento profundo respeto. Si mis palabras se interpretaron de otra manera, lamento la confusión. Era una retractación a medias,
cuidadosamente calibrada para no perder apoyo entre sus seguidores más radicales mientras intentaba desactivar la crisis diplomática. Para la mayoría de los observadores, resultaba insuficiente. El verdadero golpe para Milei, sin embargo, llegó esa misma tarde. Sin previo aviso, Petro anunció en Twitter: "Acabo de tener una conversación telefónica con el expresidente Macri. Hemos acordado organizar un foro empresarial colombo-argentino para fortalecer nuestros lazos económicos más allá de las diferencias políticas". Mauricio Macri, predecesor de Alberto Fernández y principal figura de la oposición a Milei, confirmó la noticia minutos después. "Agradezco al presidente Petro su invitación. Argentina y Colombia tienen mucho que ganar trabajando juntos. Las diferencias ideológicas no deben impedir la cooperación". Era una jugada magistral. Sin confrontar directamente, Petro había logrado aislar a Milei incluso dentro de su propio espectro político argentino. Al tender puentes con la oposición de centroderecha, demostraba que su disposición al diálogo era genuina, no una simple táctica. En los días siguientes, la narrativa internacional se consolidó. Petro había emergido como un estadista maduro, capaz de elevarse por encima de los insultos, mientras Milei quedaba retratado como un líder impulsivo, atrapado en sus propias contradicciones. El punto culminante llegó una semana después, cuando el presidente colombiano viajó a Buenos Aires para participar en el foro empresarial organizado junto con Macri. Las imágenes de Petro siendo recibido calurosamente por empresarios argentinos y políticos de diversos sectores contrastaban dramáticamente con un Milei cada vez más aislado, que declinó participar en el evento. En su discurso ante el foro, Petro completó su lección de diplomacia y estrategia política. Algunos confunden la firmeza con la agresión, la convicción con el dogmatismo. Pero la verdadera fortaleza no está en quien grita más fuerte o insulta con mayor creatividad. Está en quien tiene la serenidad para escuchar al diferente, la humildad para reconocer el valor del adversario y la inteligencia para buscar puntos de encuentro incluso en el desacuerdo. Los asistentes, incluidos prominentes empresarios que habían apoyado a Milei en las elecciones, aplaudieron de pie. La prensa argentina, incluso aquella ideológicamente cercana al gobierno, reconocía la efectividad de la estrategia de Petro. "Nos ha dado una clase de política exterior", admitió a regañadientes un reconocido columnista de La Nación, donde Milei vio una oportunidad para un exabrupto ideológico. Petro encontró la forma de fortalecer la posición internacional de Colombia y tender puentes incluso con sectores que no comparten su visión. El episodio transformó la percepción regional de ambos líderes. Petro, frecuentemente criticado por su pasado guerrillero y sus posiciones de izquierda, ganaba reconocimiento como un político pragmático y maduro. Milei, que había construido su imagen como un león, dispuesto a enfrentar al late establishment, comenzaba a ser visto por muchos como un líder impredecible, cuya retórica agresiva generaba más problemas que soluciones. La lección más profunda, sin embargo, resonaba en toda América Latina. En un continente profundamente polarizado, donde la política a menudo se reduce a un choque tribal entre izquierda y derecha, Petro había demostrado la efectividad de un enfoque diferente: firmeza en las convicciones combinada con respeto al adversario, defensa de la dignidad nacional sin caer en nacionalismos excluyentes, capacidad para tender puentes incluso en momentos de máxima tensión. 3 meses después, en una entrevista exclusiva con CNN, Petro reflexionaba sobre lo ocurrido. "Aquel día en la ONU tuve 2 opciones: responder al insulto con otro insulto, alimentando un ciclo de odio, o intentar transformar ese momento negativo en una oportunidad para elevar el debate. Elegí lo segundo no por cálculo político, sino por convicción. La historia de Colombia nos ha enseñado, con demasiado dolor, que cuando deshumanizamos al diferente, cuando lo convertimos en escoria, el siguiente paso es la violencia". Le preguntaron si consideraba que había dado una lección a Milei
como sugerían muchos analistas. No me gusta ese término, respondió Petro con una sonrisa. Nadie da lecciones a nadie en política. Todos estamos aprendiendo constantemente. Lo que ocurrió fue simplemente un recordatorio de algo que a veces olvidamos en el calor del debate ideológico, que más allá de nuestras diferencias, compartimos una humanidad fundamental, y que la verdadera fortaleza está en quien tiende puentes, no en quien levanta muros.